Zárate, un congreso de mujeres que se hace todos los años. El congreso se llama Sueñas. Había unas 400 mujeres más o menos. Fue una fiesta. Estaba sin la camioneta, así que tuve que ir en micro. Me fui en micro, salí de casa a las 10 de la mañana y volví a las 12 y algo de la noche. Pero Dios fiel, me fui y vine con toda la bendición del cielo, feliz por haber vivido lo que viví, con pastoras amigas, y realmente disfrutamos. Muy bien. Hoy vamos a compartir sobre el área de el temor en la familia. ¿Cuántos alguna vez supieron lo que es enfrentar un temor? Todos, porque el temor es parte de la vida, ¿no? ¿Sí o no? No es que porque usted enfrente temores no es un hijo de Dios o no es una persona espiritual. Temor es parte de la vida. Pero yo tengo que saber, entonces, cómo enfrentar esos temores. Hablábamos el domingo pasado sobre la ansiedad, cuánto afecta mi vida y que cuánto afecta la vida de mi familia. Y que la ansiedad viene por causa de que nos metemos en un mundo irreal, en un mundo de fantasía, en una burbuja. Como hoy la tecnología está a nuestro alcance, entonces sabemos que con un botón apagamos una aplicación, con un botón, con un dedo, cambiamos de página o cambiamos de reel, esto lo aprendí ahora, de reel, o cambiamos en YouTube a otro video, y se nos solucionó el problema que teníamos. O si no conectó bien el teléfono o la computadora o la tablet, la apagamos y la volvemos a encender hasta que agarre bien la conexión. Pero resulta que cuando venimos al mundo real y nos enfrentamos con la familia, nos damos cuenta que a nuestra familia no la podemos manejar con un dedo. ¿Cuántos pueden manejar la familia con un dedo? A ninguno en la familia lo podemos apagar y le podemos quitar la vida. Entonces tenemos que aprender, y esto nos ocasiona ansiedad. Y la ansiedad te lleva al estrés, el estrés te lleva al temor, el temor te lleva al pánico y el pánico te lleva a la depresión. Escuche, hay muchas familias y muchas personas cristianas que están siendo afectadas por la depresión, pero lo disimulan poniéndole otro nombre. Pero es depresión. Y dentro de este proceso de la ansiedad, del estrés, del temor, hoy vamos a hablar algo sobre el temor y ver qué es lo que dice la Biblia, y que si hay algún ejemplo y qué es lo que debo hacer cuando estoy siendo afectado por el temor, y qué es lo que no debo hacer cuando estoy afectado por el temor. Cometemos muchos errores por la ignorancia. Jesús dijo, mi pueblo pereció, mi pueblo se perdió muchas bendiciones, dice, porque desconoce. Porque no conoce la Escritura, porque no conoce quién soy, porque no conoce cómo es mi corazón. Entonces no es la voluntad de Dios que yo viva sumido en ese temor. Hay dos tipos de temores. Hay dos tipos de temores en la vida. El temor, diríamos, positivo, o el temor normal, el temor que fue puesto por Dios dentro nuestro, que es el temor que nos lleva a preservar la vida. Por ejemplo, si usted va a cruzar la calle y ve que viene un vehículo, usted no cruza porque usted sabe que si usted pasa en el momento en que el vehículo está cruzando, está poniendo en riesgo su vida. Si usted está cocinando y apagó la hornalla, no va a ir a agarrar la parte de arriba de la hornalla para ir a lavarla, porque se va a cocinar los dedos. Usted cuando va a cerrar la puerta, saca los dedos. Por ahí queda alguno, pero bueno. Ahí se conocen los verdaderos cristianos. No se apretan el dedo con la puerta. Entonces,
Ese es el temor positivo, el temor que preserva la vida, el temor que lo necesitamos para poder conservar nuestra vida. Pero después está el otro temor, el temor dañino, el temor que te destruye, el temor que te detiene, el temor que entra en nuestra familia y hace estragos en medio de nuestra familia. Porque el temor te lleva al pánico. Y si nosotros no atacamos desde el principio a esa raíz, nos lleva al pánico, y el pánico nos lleva al estrés, y el estrés nos lleva a la depresión. El pánico nos lleva a la depresión. El estrés está después de la ansiedad. Entonces, yo debo saber cómo debo manejar y qué es lo que la Biblia dice. El pueblo de Israel estaba viviendo en un tiempo, el pueblo de Israel fue un pueblo muy inestable. No sé, ¿puedo bajar? Porque andamos, ¿no? No puedo bajar, ¿no? 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 ¿Sí? Uno me dice sí, otro me dice no. Anda, sabe qué me quieren decir. Yo bajo. Parames. ¿Ahora sí? Vieron que no dependo de mí, dependo de arriba. Pero dependo de más arriba de arriba. Eso es lo que yo no sé. Escuchen. Entonces, cuando uno comienza a tener esa conexión con Dios, uno comienza a aprender cómo manejar los temores. ¿Y qué es lo que me lleva a este temor? El pueblo de Israel fue un pueblo que continuamente vivía de desobediencia en desobediencia. Cuando ellos entraban en desobediencia, quedaban desprotegidos de la bendición de Dios, entonces venía el caos. Los enemigos comenzaban a avanzar en contra de ellos y comenzaba la destrucción, muchas veces con enfermedades, muchas veces con muerte, muchas veces con distintas índoles. Y cualquier parecer con nosotros es pura coincidencia nomás, que cuando entramos en desobediencia comienzan a venir caos en medio de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, entonces ellos estaban en un momento donde habían invocado otros dioses, como era el dios Baal y el dios de Acera, y ellos habían levantado altares cuando ellos sabían que Dios les había dicho: solamente a mí me adorarán y yo solamente soy su Dios. Pero ellos comenzaron, como ellos no se conectaban con Dios como se tenían que conectar, entonces era más fácil conectarse con lo que ven, porque lo que ven, lo que tocan, lo que tiene ojos y no ve, lo que tiene oídos y no escucha, lo que tiene boca y no habla, lo que tiene mano y no bendice, lo que tiene pie y no se mueve, no te puede decir que vivas en santidad y en obediencia. Entonces es más fácil calmar lo interno, porque eso no me habla. ¿Se entiende lo que digo? Pero cuando yo me conecto con Dios, Dios me dice: esto te perjudica, te hace mal. Entonces, cuando Dios te dice: abstenete de esto, no te dice porque es malo, sino simplemente porque sabe que te va a dañar, porque a la larga o a la corta te va a dañar. Entonces, ellos se habían vuelto a adorar a dioses paganos. Entonces estaba en aquel tiempo Elías como el profeta. Y ahí estaba todo esto, y Elías ora y declara una palabra y dice que por 3 años y medio no va a haber lluvia. Entonces se imagina el rey Acab, que era el rey, estaba loco. Si no hay lluvia, la tierra no produce. Si la tierra no produce, los animales mueren de hambre y la gente también, porque no tiene cosecha, no tiene para comer. Entonces estaban en un caos, porque la sequía había arrasado con todo. Entonces andaban con gran desesperación, pero los tipos no se volvían a Dios, no se volvían a conectar con Dios. Entonces viene Elías y convoca. ¿Quién convoca a Elías? Elías convoca al rey Acab, cuando muchas otras veces el rey Acab lo había andado buscando para matarlo, porque dice: por causa de que este habló, dice, la lluvia no viene, nos estamos muriendo de hambre. Pero no era que Elías había hablado porque se le había ocurrido, era una palabra de Dios. Dios dijo: declarás esta palabra, escuche esto, porque Elías era la voz profética en la tierra. Hoy no está Elías, hoy estás tú. Y tú eres la voz profética aquí en la tierra para hablar una palabra de bendición a los que están a tu alrededor.
En el tiempo de Elías fue Elías, pero en este tiempo Dios te tiene a ti. Es decir, pero yo no soy profeta. Tú tienes a Jesús en el corazón y el espíritu de la profecía está dentro de ti, porque Cristo es el espíritu de la profecía. Cuando hablo de profecía, no hablo en los que hace algún tiempo que estamos dentro de las iglesias evangélicas. No es el espíritu de la profecía que Dios me dijo, y que cambian la voz y que comienzan a hablar finito, y rica la manaya saiti, camayía saiti, y delen, y delen, y delen, y delen, y vos te tenés que casar con este, y vos con aquel, y vos aquí, y que vos allá, y que voy dirigiendo la vida. La profecía no es eso. La profecía no es para dirigirle la vida a nadie. Si alguien viene a profetizarle y le quiere dirigir la vida, ese no es Dios. La profecía viene a confirmarte lo que Dios ya habló a tu corazón. Entonces, la palabra profética es una palabra que sale de tu corazón. Cuando tú declaras una palabra, por ejemplo, Dios está conmigo como poderoso gigante. Yo estoy declarando una palabra profética porque estoy hablando lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, creo 19 en adelante, dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Entonces, cuando alguien viene a darte una palabra profética, tiene que estar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si la persona viene a darte una palabra profética que no está de acuerdo a lo que la Biblia dice, eso no es de Dios. Escuche, y es el único don que estamos habilitados por Dios. Primera de Corintios, capítulo 14. Los versos que yo le doy es para que usted después pueda comprobar en su casa que lo que le digo es verdad. Primera de Corintios, capítulo 14, entonces dice que es lo único que a nosotros se nos autoriza a Dios que juzguemos, a ver si es de Dios o no es de Dios, la palabra profética. ¿Y cómo la juzgo? La juzgo mirando la Escritura. Entonces, cuando el Espíritu de Dios y el Espíritu de la profecía es Cristo y está dentro de tu corazón. Entonces, cuando yo declaro una palabra, yo soy más que vencedora por medio de Cristo Jesús. Yo estoy declarando una palabra profética sobre mi vida, porque el libro de Romanos, capítulo 8, creo que es verso 33 o 34, dice que yo soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús que me amó. Entonces nosotros somos hoy la voz profética aquí en la tierra para nuestra familia. Cuando tú declaras sobre tu hijo, que tu hijo tiene sabiduría, y que tu hijo va a poder estudiar y que esa sabiduría de lo alto se manifiesta y él va a entender todo lo que la maestra le enseña. Tú estás declarando una palabra profética. Cuando tú declaras una palabra sobre tu esposo, que tu esposo eso es un siervo de Dios, es una persona que ama a Jesús, que vive por el poder de la palabra de Dios. Que tu esposo todo lo puede en Cristo porque Cristo lo fortalece. Tú estás declarando una palabra profética. Cuando tú declaras sobre tu esposa, que tu esposa es una persona que no se detiene, sino que se levanta, que es forzada y que es valiente. Tú estás declarando, aunque sea un desastre. Pero Rebe, ¿cómo voy a decir eso si es un desastre? Bueno, por eso mismo, la palabra profética es llamar las cosas que no son como si fuesen como Dios dice. En vez de decirle que es un insoportable o esta que es una insoportable, declare una palabra, busque una palabra, declare una palabra y bendiga y profetice la bendición de Dios. Tengo una palabra que Dios me dio hace como 2 meses sobre el poder de la semilla. Ese tranquilo que no habla de la ofrenda ni que tenga que poner una ofrenda a usted. Es muy fuerte y muy poderosa. La voy a compartir cuando Dios me dé la orden que la comparta aquí. Ya la he compartido en otros lugares, pero la voy a compartir. Es muy poderosa y se nos va a liberar el entendimiento. Entonces, el profeta Elías estaba allí siendo la voz de Dios y lo llama acá. Y llama al pueblo y viene el pueblo. ¿Sabe cuántos sacerdotes del diablo tenían Acab y que había impuesto en el pueblo? Eran 400 profetas de Baal y 450 de Acera, o al revés. Sé que uno era 400, el otro 450. El asunto era que era en total 850 profetas del diablo, profetas falsos, que liberaban, que no hablaban del corazón de Dios.
que no traían una palabra de bendición, sino una palabra de maldición, porque hacían errar el corazón del pueblo y que le dieran la espalda y desobedecieran a Dios. Entonces, hay profetas de Dios y hay profetas del diablo. Cuando una persona viene a decirte, vos nunca vas a salir adelante, ese es un profeta del diablo que te está marginando, que te está poniendo, que te está estancando, que te está poniendo límites, que no te está dejando avanzar como persona, como un hijo de Dios, como un esposo, como una esposa, como un hijo, como una hija. Gente mala en el corazón. Gente que habla lo que tiene en el corazón. Gente envidiosa, gente malvada, agregándole a gente maleducada. Entonces, cuando yo camino en el poder de la palabra, yo puedo discernir que qué es lo que sale de mi boca. ¿Qué tipo de profeta soy para mi familia? ¿Qué tipo de palabra sale de mi boca para la vida de mis hijos? Para la vida de mi esposo, para la vida de mi esposa, para mi finanza, para el trabajo, para mi búsqueda de Dios, para mi servicio a Dios. Hable bendición. Declare palabra de victoria, palabra de poder. Cambie los ámbitos espirituales de su casa, de su familia. Porque yo no voy a ir a cambiar el ámbito espiritual de su casa y su familia. Porque usted vive en su casa con su familia. Yo voy a cambiar los ámbitos espirituales de mi casa. Porque es donde vivo, porque es donde habito. Porque es mi territorio. Y es donde tengo la autoridad legal por medio de Cristo. Usted, varón de Dios, usted, mujer de Dios, tiene la autoridad para liberar los ámbitos en su casa, en su trabajo. Usted no puede conformarse a vivir como todo el mundo vive. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, no se conformen a este siglo. Antes bien sean renovados en el espíritu del entendimiento. Yo tengo autoridad delegada por Dios. Escuche esto. Ese es otro mensaje que lo compartí en otros lugares, pero que aquí todavía no lo he compartido bien. Sobre la autoridad legal que tengo delante del trono de la gracia. Los que fueron al Congreso de Intercesión le escucharon una parte. Yo tengo derecho legal porque tengo autoridad legal en Dios para acercarme al trono de la gracia y para liberar los ámbitos espirituales. Los ámbitos espirituales que están sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi casa. Usted no puede conformarse a que vengan pensamientos negativos de destrucción, de fracaso, de desánimo, de angustia, de depresión, de temor sobre su vida y no hacer nada. Porque usted es la voz profética de Dios aquí en la tierra. Levántese cuando vienen los pensamientos turbados. Escuche, usted está en la reunión y usted está físicamente acá, pero su mente está... Libere sus ámbitos espirituales. No podés predicar así. ¿Cómo te vas a poner a predicar donde viene la chica de anteojos negros de cosas de corazón? Entonces, hay ámbitos que yo tengo la autoridad para liberarlos. No, óreme usted, pastora. Sí, yo voy a orar por vos. Pero yo no puedo vivir las 24 horas del día en tu casa. Porque no me aguantarías. Porque soy insoportable. ¿No me cree? Lléveme a vivir un día y me va a sacar patada. Alguien me dijo, no hace mucho, Alguien me dijo, hace mucho. La verdad, sos insoportable. Alguien de acá adentro, Alguien que tengo, la gente que trabaja a mi alrededor, Ah, bien. Me dijo, sos insoportable. No, sí, ya sé. Por eso sigo a Cristo. Porque sé que soy insoportable. Entonces, por eso yo no puedo vivir fuera de Cristo. ¿Por qué se cree que usted que yo estoy todas las reuniones? ¿Por qué se cree que estoy todas las oraciones? ¿Por qué se cree que voy, vengo, predico, preparo, estudio y todo esto? Porque yo sé que soy insoportable y el único que me puede transformar es Cristo. ¿Usted se cree que si yo tuviera todo y fuera la mujer maravilla y la mujer pipí?
él no estaría acá. Yo me acosté a las 2:00 de la mañana, ¿y a qué hora estuve de pie? A las 7 menos 20 y ya estaba. Entonces, Elías convoca al pueblo, convoca a Cam y convoca a los 850 profetas del diablo. Y le dice, Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 1 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 1 al 8. Verso 1. Acab, que era el rey, le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías estaba en el monte juntamente con el rey, con el pueblo y con los profetas. Y viene el momento de la verdad. Y Elías le dice, esto usted lo va a leer en el capítulo 18. Y Elías le dice, hoy se va a conocer que quién es Dios. Vamos a armar un altar y vamos a hacer un sacrificio. Primero, ustedes háganlo, todo sacrificio, por esos, escuche, por eso, toda práctica espiritual que no es de Dios, usa sacrificio, usa sangre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario es con poder de sangre, porque en la sangre está la vida. El diablo no inventó nada. Es imitador de todo lo que Dios ha hecho. Entonces, armaron el altar y entonces Elías le dice nunca te nombré tanto como hoy. Entonces Elías le dice a los profetas del diablo, dice, bueno, invoquen a su Dios. El Dios que responda con fuego sobre el altar y consuma el sacrificio, ese va a ser el verdadero Dios. Y estos todo el día, y dale, invocaban, no pasaba nada, hasta comenzaban a cortarse y a derramar sangre. Por eso se hace esto imitando lo que, esto no es de ahora, es decir, el cortarse y que hacer los pactos con sangre no es de ahora. Fíjese, Elías, la Biblia. Y las horas pasaban y entonces Elías se comenzó a burlar. Y dice, ¿qué les pasa, muchachos? Griten más fuerte porque a lo mejor el Dios de ustedes no los escucha. Y hay una versión, y el original dice, grítenle más fuerte porque a lo mejor fue al baño y se está demorando mucho. Y no pasaba nada. Entonces dice Elías, bueno, listo, hasta aquí. Ahora yo voy a invocar a mi Dios. Entonces él hace una oración de segundos.
Y dice, Jehová, que hoy se conozca aquí que tú eres el Señor. Dice que primeramente antes de declarar, él agarró no sé qué cantidad de agua, no sé cuántos baldes de agua, y roció todo con agua, mojó toda la leña, todo el holocausto, todo el altar lo bañó en agua. ¿Se imagina qué fuego puede prender si está la leña mojada? Posible, humanamente. Entonces él hace la oración, dice, que hoy se conozca que tú eres Dios, y desciende fuego del cielo, dice, consume todo el holocausto, todo el altar lo limpia, y consume toda el agua. Entonces todo el pueblo de Israel se postró delante de Dios y reconoció que era Dios. ¿Qué hizo Elías con los 850 profetas del diablo? Dice la Biblia que los desgolló, los mató. Escuche, estuvo todo el día ayunando. Tuvo un desgaste espiritual porque estaban todas las fuerzas del mal, todos los demonios, todos los espíritus de las tinieblas estaban ahí siendo invocados. Y él era el único profeta que estaba. Había un desgaste espiritual. Había una inversión espiritual en ese lugar, que si los ojos espirituales no se nos abren, no podemos entender cuando uno está en un ámbito espiritual lo que ocurre. Cuando usted viene a la reunión, usted no viene simplemente a una simple reunión. Hay un ámbito espiritual y hay una inversión espiritual de los que estamos ministrando sobre una plataforma. Hay un ámbito espiritual que se está moviendo y hay una inversión espiritual donde trae desgaste. Dicen los que saben que una ministración de una prédica fuerte conlleva y repercute el cuerpo físico a 8 horas de trabajo pesado. Ese es el desgaste espiritual. Entonces él venía con un desgaste espiritual tremendo, venía con un desgaste emocional, porque se imagina estar todo el día ahí, elevar una oración y un desgaste emocional donde él tenía que matar a esos 850. Usted me va a decir, pero pastora, eso dice la Biblia. Sí, eso dice la Biblia, era el antiguo pacto, quédese tranquilo que ahora no hay que matar a nadie. Porque era la ley y era el cumplimiento de la ley y era lo que la ley decía. Entonces había inversión espiritual, había un desgaste emocional y había un desgaste físico. ¿Se imagina usted? Entonces el hombre queda exhausto. Cuando él queda exhausto, envía lo que leímos en el capítulo 19, verso 1. ¿Me lo pone, por favor? Dice, acá le cuenta a Jezabel, a su mujer, que era bruja, era mala, era una mujer perversa. Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Fíjese verso 2 lo que le manda a decir. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como una de ellas. Fue un mensaje, fue una declaración. Escucha, cuando tú estás agotado espiritualmente, cuando tú tienes un desgaste emocional, porque estás con una batalla y una lucha, que tus emociones se desgastan, que estás cansado, que estás triste, que estás agotado, que estás agobiado. Y no es pecado que te sientas cansado y que te sientas angustiado. Porque la batalla en la familia, por la batalla en el matrimonio, por la batalla por la finanza, por la batalla en el ministerio, por la batalla espiritual que tienes dentro, tú estás vulnerable. Cuando tú estás cansado, agotado físicamente, tú estás vulnerable. Porque nosotros fuimos redimidos por la sangre del Cordero espiritual, física y espiritual, emocional y físicamente.
Entonces, el todo en el todo en tu vida es tu vida espiritual, es tu vida emocional, es lo que sentís, es lo que te pasa aquí dentro, es lo que invertís. Cuando te sentís traicionado, cuando te sentís decepcionado, cuando te sentís vacío, cuando te sentís triste, cuando te sentís ansioso y el cansancio físico. Escuche, es el momento propicio donde el ámbito y tu vida está vulnerable. ¿En qué momento llegó el ejército a buscar a Cap? Cuénteme, ¿en qué momento llegó? Nunca llegó. Solo fue un mensajero con una palabra. Entonces ahí abre la puerta Elías al temor. Cuando tú estás en ese agotamiento, en las 3 áreas de tu vida, tú abres la puerta al temor. El temor destructivo, el temor dañino. El temor que quiere sacarte del medio, el temor que te estanca, el temor que te trae desvalorización, el temor que te tortura en tus pensamientos y tus pensamientos comienzan a sentirse perturbados porque el temor entró a tu vida. Entonces los ámbitos espirituales en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación con los hijos, en tu finanza, comienza a sufrir un trastorno. Y estás vulnerable a los que te digan. ¿Quiénes? Los que están más cerca tuyo. Y el diablo sabe. Si usted se fija Génesis capítulo 3, la mujer estaba en el Edén. La mujer comienza a escuchar a quien no tenía que escuchar en el momento inoportuno. Ella estaba sola. No estaba Adán con ella, estaba sola. Y escucha. La serpiente solo le dio un mensaje. Pero ella estaba vulnerable. Ella estaba sola. Ese mensaje hizo efecto a su oído. Y en su oído hizo efecto a su sentido. Comenzó a mirar lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca le prestó atención por una palabra. Verso 3 me parece que es. Ahí en el nombre de Jesús. De Primera de Reyes 19. Verso 3 dice Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Yo no sé si tenés, no agarré mi celular, la nueva traducción del viviente o la NBI, no, nada de eso. ¿La NBI? A ver, poneme la NBI. Ahí está, ¿tenés? ¿Este? Ahí está, ese. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Escuche. En el original, esa palabra se asustó y huyó, cuando escuchó, significa que Elías vio hecha realidad en su... Escuche, mire qué perverso del diablo. Ay, no quiero bajar más. Dice, Elías, cuando dice escuchó, la otra versión dice, Elías vio realizado en su mente lo que escuchó. Vio su cabeza ya arriba de un plato. ¿Se entiende lo que digo? Se vio sin cabeza ya. Ese es el poder de la imaginación. Cuando tú escuchas, cuando tú estás vulnerable, porque estás agotado. Él se aisló, se fue al desierto. Eva se aisló, estaba sola. Entonces estás vulnerable. Y tu imaginación comienza a ver realidad del mensaje que recibiste, lo que escuchaste. Satanás no puede leer tu mente. Satanás te sugiere con cosas que ves y con cosas que escuchas. Y ahí te hace la película.
por el agotamiento espiritual, emocional y físico. Entonces, estos errores cometió él. En primer lugar, se aisló. Cuando tú estás en un agotamiento en estas tres áreas de tu vida, lo peor que puedes hacer es aislarte. Quiero estar solo, no quiero ver a nadie. No que voy a ir a la iglesia, no quiero ver a nadie. Escúcheme, él dejó a quien podía ser su apoyo, que era su siervo. Lo dejó y se fue solo. Y el diablo sabe que cuando estás solo eres pan comido. Y estás abriendo la puerta al temor que te va a llevar al pánico y a la depresión. Y él vio hechos reales en su mente. ¿Cuántas cosas tú estás viendo en realidad? De cosas que escuchaste y te estás imaginando, y el diablo aprovechó en tu mente de que no eres, de que no valoras, de que Dios no puede escucharte, de que nunca vas a salir del dolor, que nunca vas a salir del sufrimiento, que naciste para sufrir, que lo que el destino te preparó. Escúchame, mentiras del diablo, porque tú y yo tenemos un destino, y el destino que tenemos, y esta palabra me la dio Dios esta semana, el destino que tenemos es un destino predestinado. La gente dice, yo vivo según el destino me preparé. No, el Hijo de Dios no vive por lo que el destino le prepara. El Hijo de Dios vive con un destino predestinado. Mi destino está predestinado. Dios me conoce desde antes de la fundación del mundo. Antes de estar en el vientre de mi madre, Dios me conoció, me santificó y me dio por profeta a las naciones. Antes que tú estés en el vientre de tu madre, Dios ya te conoció, ya te dio un destino predestinado. Lo que estás viviendo hoy, la realidad que estás viviendo hoy, no es el destino de Dios para tu vida. Es un destino que el diablo, la agenda del diablo, preparó para tu vida, para destruirte, para matarte, destruir tu familia, destruir tus hijos, destruir tu visión, destruir tus sueños. Pero hay un destino de Dios que está predestinado para tu vida. Antes de estar en el vientre de tu madre, Dios te conoció, Dios te predestinó para ser bendecido, para disfrutar de la vida y para caminar en la bendición de Dios. Yo que usted aplaudo al Rey. Alguien dijo, a lo mejor estoy... No digo nada. No digo nada. Porque son semillas que salen de mi boca. Y no quiero más ese árbol en mi territorio. Vino la autocompasión en su vida. Y le dice, creo que es el verso 4. Fíjate. Que dice, solo yo he quedado. Y si no, búscamelo. Se alejó, escuchó el mensaje equivocado y a la persona equivocada. Cuando tú escuchas a gente equivocada con el mensaje equivocado, eso trae destrucción a tu vida. Caminó todo un día por el desierto y llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, dijo, protestando. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se tira debajo del árbol y quiere morirse. Ya había pasado del temor al pánico y del pánico había pasado a la depresión. Si tú no paras el temor que quiere destruirte a tu vida y tu familia, tú vas a terminar en depresión. Tú tienes que pararlo. En el momento vulnerable, en el momento cuando estás en plena crisis de temor, tú tienes que buscar gente que ore contigo, que ore por ti. Tú no puedes quedarte en tu casa, tú tienes que estar aquí orando. Los días miércoles tenemos reunión de oración. Tenemos grupos de WhatsApp, tenemos números de teléfono. Pide ayuda. Pregúntele a mi gente, pregúntele a mi equipo pastoral de que si yo alguna vez paso por una situación y no pido oración. Pregúntele a mis discípulas que tengo los días jueves si yo no mando pidiendo oración. Cuando usted está en crisis, usted tiene que pedir oración. Usted no se puede quedar en su casa. Usted no puede estar 7 días aislado de la vida espiritual,
porque se desgasta espiritualmente, porque lo que usted hoy está cargando sus pilas, para mañana a la tarde ya se le descargaron. ¿Cómo hace para vivir martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? Y el domingo sí viene. Sí viene. Porque como ya está con la pila descargada, pasó un mosquito volando. No, ya no voy, está el mosquito volando. Hay mucho sol. No, ya no voy. Está lloviendo, no. Oh, viene mi tía. No, no. ¿Entiendes? Porque está agotado espiritualmente, agotado emocionalmente.